autoridad legal del nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, rogando a tu Espíritu que una vez más me dé entendimiento para poder utilizar, Señor, tu palabra de la manera correcta. Padre, que yo no hable hirientemente, pero que saque lo carnal si lo hay, lo diabólico si lo hay, que queme el orgullo, la soberbia de Satanás, que queme la rebelión, la apatía, el conformismo. Porque yo, por tu gracia, Señor, con mi esposa somos los atalayas aquí, y ninguno de los que me diste. Por eso yo les hablaré tu verdad. Amén. El sacrificio perfecto tiene que ver con la muerte de Cristo. Adán era perfecto en su creación en el inicio. Tenía acceso directo a Dios a través de un espíritu de pureza, sin pecado. Pero cuando el hombre peca, rompe la comunión con Dios, y la muerte espiritual, consiste en una separación de Dios. Dios hizo sentencias a la serpiente y luego hizo la promesa a la simiente de la mujer, que de ella vendría quien había de herirle la cabeza a la serpiente, a Satanás. Génesis 3:15, lo sabemos. Esas promesas las hizo antes de expulsar al hombre y a la mujer del huerto. Y luego, cuando salen, los viste con pieles de animales que él mismo sacrificó, para darles así, una cobertura simbólica de la cobertura espiritual de la misericordia de Dios. Amén. Y Adán, que cuando vivía dentro del huerto podía ver en la eternidad. Y ya estoy preparando lo que era el Edén. Ya estoy investigando más y me he encontrado unos luzazos. Amén. Pero sí, porque yo solo le hablé de la puerta, no le dije exactamente qué es el Edén. Pero ahí tengo una serie de cosas. Estoy esperando nada más que quien me enseñó eso me mande la resolución de que sí está bien la aplicación que estoy dando. Ya que yo sé del hebreo, pero yo no soy un experto en el hebreo. Yo necesito que quien me enseñó me evalúe. Amén. Ya después de que yo sé que sí, que diga quien quiera lo que quiera. Yo sé que es de Dios. Amén. Entonces, qué importante es que entendamos que Adán sabía de sacrificios porque veía el sacrificio de la eternidad. Amén. Fuera del huerto, los hijos de Adán comienzan a sacrificar animales. Amén. Porque Dios, Dios, permitió que se estableciera una ley: sin derramamiento de sangre no habrá remisión de pecados. El escritor de Hebreos dice en Hebreos 9:22, pues según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Amén. En Levítico 17:11 dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo os he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras personas. Porque es la sangre la que hace expiación por la persona. Amén. Entonces significa que Dios estableció una ley donde habían sacrificios de animales, porque eso tenía que ser una sombra, una figura de un sacrificio hecho ya perfecto en la eternidad, donde no existe el tiempo. Amén. Pero aquí donde usted y yo vivimos,
existe el tiempo. Y el pueblo de Israel tuvo que vivir sacrificando corderos que tenían que ser animales hallados de una manera casi que perfectos. Amén. Pero en Hebreos 9:13 dice: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Significa que es la muerte del alma, es la muerte de nuestra mentalidad, es la muerte de nuestro ego. Eso es lo que significa limpiar las conciencias, porque nos quitará el pecado que nos iba a mandar al infierno. Pero ¿qué pasa con las obras de la carne en las cuales yo insisto en vivir? Amén. ¿Qué pasa con el pecado de orgullo? Hay gente que tiene orgullo, si se le dice algo se enoja. Ese orgullo te puede mandar al infierno. Amén. Diga, fue hecho una vez y para siempre, eterno. El sacerdocio levítico no podía, diga, la ley no podía salvar a nadie. El único propósito era exponer pecados. La salvación, no obstante, viene del sacerdocio, que sí podía justificar. Diga, el sacerdocio de Melquisedec. Amén. Y vea qué tremendo que el Hijo de Dios tuvo que ser el sacerdote de la eternidad y tuvo que ser el sacrificio. Hoy les hablaré del sacrificio, otro día les hablaré del sacerdocio. Amén. ¿Por qué? Porque se le dijo, diga, se le dijo, Hebreos 7:11, ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdote levítico, porque bajo el pueblo ha recibido la ley, ¿qué necesidad habría de levantar otro sacerdote según el orden de Melquisedec, el que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque de haber cambio de sacerdocio, es necesario también que se haga cambio de ley. Amén. Por eso es que la ley se resume en 2 preceptos, ya no en 10. Amén. Porque usted y yo vivimos en gracia, y la gracia es vivir en la esencia de la ley. Amén. Ningún judío podía vivir en la esencia de la ley, Tavo, porque ninguno podía nacer de nuevo. Diga, la solución del problema fue que hubiera un nuevo sacerdocio, no relacionado con la imperfección del orden antiguo, para poder cambiar lo que era necesario. Diga, solo que ese sacerdocio no se iba a llevar a cabo en esta tierra. Diga, este sacerdocio según Melquisedec tiene que ver con lo que te mandaron a hacer aquí a la tierra, para lo que vas a hacer allá en la eternidad. Amén. Por eso usted tiene que descubrir su gracia. Usted tiene que entender a lo que Dios lo llamó, y conforme el fruto que usted va dando, si yo lo veo que usted va caminando bien, yo lo dejo que usted haga. Porque yo no estoy aquí para ponerle negativas a usted. Hoy Juan de Dios Calderón decía, ahí voy a decir algo, y al final no dijo nada tan fuerte. La verdad es que, pero habló contra los pastores que no dejan a la gente evangelizar. Yo más bien les he dicho que evangelicen. Y yo nunca he dicho aquí que nadie evangelice.
Yo lo que dije es que los que salen a evangelizar eran los que iban a tener el premio de ir a la capacitación de hoy. Porque yo no le voy a dar a usted algo que usted no se ganó. Porque sencillamente así trabaja el reino. Jesús quería la salvación de nosotros, vino a morir por nosotros. Amén. ¿Cuántos entienden? Entonces, qué importante es esto. Y todos deben evangelizar aquí. Todos son todos. Amén. Pero lo hablaremos otro día. Diga, el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. Porque Él no vino de la tribu de Leví, Él vino de la tribu de Judá. Porque Judá, en la traducción más esencial, es alabanza, pero en lo más antiguo, el hebreo, es legislación, es gobierno. Amén. Y entonces, diga, lo maravilloso de esto es que en la eternidad, diga, en la eternidad, hay un cordero y hay un león. Y ambos hablan de la misma persona. Santo, yo siento la unción aquí. Siga que me gusta ese sonido. No me lo cambie, siga con ese. Pues necesito tañedor. Hebreos 7:13 dice: pues aquel de quien se dice esto es de la tribu del cual nadie ha servido jamás en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés nada dijo cuanto al sacerdocio. Diga, ni Moisés, con toda la ley del pacto de piedra, podía entender el sacerdocio que usted y yo tenemos. Santo. Diga, ese sacerdocio perfecto es el de Cristo. Y el Señor Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. En Hebreos 5:10 dice: y fue proclamado por Dios sacerdote, según el orden eterno de Melquisedec. Tal sumo sacerdote era el que nos convenía. Santo, diga, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho sublime en los cielos. Amén. Porque es que usted tiene que santificar su vida. Porque es que usted tiene que renovar su mente. Porque su mente tiene que ser inocente. Porque usted tiene que apartarse de las cosas que a usted lo cautivaban en el pecado. No es que usted va a andar en una burbuja. Uy, no se me acerque, chusma, pecador. No. Jesús estaba en medio de los pecados y los pecadores, pero era mayor la llenura del Espíritu de santidad que había en él. Amén. Diga, y él era el sacrificio perfecto. En primera de Pedro 2:24 dice: él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia, y por sus heridas habéis sido sanados. ¿Sabe por qué mucha gente no se sana? Porque no ha muerto a los pecados. No me vuelva a ver con cara religiosa. Aquí lo está diciendo la palabra. Entre más yo muero al pecado que antes me gobernó, que no está en mí ya porque Cristo lo llevó, pero hay una carne que está conectada al pasado, y esa es la batalla que yo tengo que librar. No podemos vivir, mis amados, en el sub y baja evangélico. Un día en la carnota, otro día en el espíritu. Tenemos que definirnos. Carlita, yo te amo, hija mía, pero el único camino que te debo presentar es que tienes que morir.
Eriquita, yo te amo mucho, hija mía, pero tienes que morir. Yo le puedo ayudar a morir y tengo a la profeta Mireya y mi esposa. Hijo amado, yo te amo mucho, Estevita, pero te voy a ayudar a morir. A Moniquita ya se le pararon los rizos allá atrás. ¿Ve? Aquí hay una respuesta, porque a veces la sanidad, porque no estamos viviendo para la justicia, no estamos cumpliendo el propósito. Entonces déjese esas preguntas estúpidas de los creyentes chuletas. Ay, pero ¿por qué será esto y lo otro? Viva para la justicia. Ponga a Dios primero, que Él sea el Señor. Deje de poner pretextos baratos y sirva a Cristo. Que no digan amén. Él era perfecto para quitar los pecados del mundo, y eso lo hizo al ofrecerse a sí mismo para ir a la cruz. ¿Qué tenía que sufrir Él? Una muerte emocional. Dice: por lo cual, entrando el Señor en el mundo, dice Hebreos 10:6, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Verso 7, entonces dije: heme aquí para hacer tu voluntad, oh Dios. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Y sabe qué decía el rollo del libro? Isaías 53. Lea todo el capítulo 53. Yo le voy a resumir lo que yo necesito para esta hora. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Pero si usted lee todo el capítulo 53, usted se va a dar cuenta que no era solamente las liberaciones, las sanidades, los prodigios, la enseñanza de la Torá para darle el Espíritu. No era solamente eso, era venir y ser el sacrificio. ¿Sabe qué es lo que más me maravilla de esto? Que en Juan 10:18 dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para tomarla de nuevo. Y este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sabe qué es lo que más me quiebra a mí? Necesito que usted lo entienda. Que todo lo que Él padeció lo hizo solo por amor, para que usted ahora sea un religioso y solo pretextos para servir a Dios. En Lucas 12:49 me encontré un versículo, no sé a quién le decía un día de estos, que ese versículo me ha tenido a mí dando vueltas. Lucas 12:49. Fuego vine a echar en la tierra, y que quiero si ya se ha encendido.
De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Sabe que cuando Jesús, que era el mejor intérprete de la Torá judía que ha existido, leía al profeta Isaías, leía el Salmo 20, 22, 88, él sabía que eso es lo que estaba escrito de él en el rollo. Él sabía que tenía que haber una flagelación que no existe nadie, ni aún Mel Gibson, que para mí la de Mel Gibson es la que más se acerca a lo que dice la palabra. Pero no existe nadie que pueda describir su tormento. Y oiga el alma de Jesús: cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Sabe que cuando a uno lo van a operar en el hospital, a uno se le viene el pensamiento que se puede morir? Y uno quiere que sea rápido. Pero Jesús, diga Jesús, en su naturaleza humana, Jesús el hombre, dice que se angustiaba. ¿Sabe qué me imagino yo, Sandrita, hija mía? Yo me imagino al Señor predicando y viendo la gloria, viendo los milagros. Y de repente venía aquella luz de que parte del propósito y que para la sanidad de esas personas se mantuviera, para que la libertad de esas personas se mantuviera, Él tenía que ser el sacrificio por todos. Ese versículo a mí me quebró, Marixita. Porque dice que el Señor se angustiaba y no estaba todavía en el Getsemaní. Él comenzó a morir, no solamente a sus anhelos, como cualquier ser humano, de casarse, tener hijos o lo que sea. Jeffrey, él comenzó a morir emocionalmente. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido una situación que lo desgaste, que usted quiere que ya pase, que usted dice: yo lo que quiero ya es que esto termine. Porque cuando hemos tenido situaciones así, es cuando podemos entender lo que es la angustia. Es lo que es la angustia. Y en Mateo 26, 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Sabe por qué? Porque en su humanidad como Jesús el hombre, Él no quería sufrir el flagelo, la crucifixión. Pero como el Cristo que habitaba en Él, Él sabía que tenía que sufrir la muerte. No de morir en esta tierra, sino la muerte segunda. O es que usted, o le aclaro, porque nunca se lo he enseñado, la muerte segunda
es para todo aquel que rechaza la salvación. Si muere va al infierno, el lugar de donde le hablé la semana pasada. Pero de ahí será sacado un día en la eternidad para ser juzgado y mandado al lago de fuego y azufre. Y esa es la muerte segunda. ¿Sabe qué significa la muerte segunda? La separación total de Dios. Y dice que él oraba y era como gotas de sangre. Cuando a mí me iban a operar la segunda vez, ya yo estaba preocupado. Y yo lo único que le decía a Dios: Señor, yo quiero que esto pase rápido. Si me vas a llevar, llévame, Señor. Y yo ahí me puse a cuenta de todo. Pero yo quiero que esto ya termine. Qué tremendo lo que él sufrió. La muerte física. Diga, fue golpeado, escupido, azotado. Salmo 22, verso 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Dónde está tu salvación? ¿Dónde estás que no oyes mi clamor? Porque aparte de todo el martirio físico que él llevó, de lo cual es lo que más se habla, el Señor clavó en la cruz un cuerpo que se había convertido en el cuerpo de pecado al aceptar llevar el pecado de toda la humanidad. Y esto causó la muerte física y comenzó a causar la muerte espiritual, ya que la paga del pecado es la muerte. Y aunque su alma nunca se había contaminado, porque él nunca pecó, sin embargo, él tomó tus pecados y tomó los míos. Y él podía detener el proceso. No lo hizo por amor. Fue tan grande su sacrificio que Dios se separó de él. Entienda, el Padre y él uno son. Pero hubo una separación. Y eso comenzó a matarlo. Por esta razón exclamó como a la hora novena: Eloí, Eloí, lama sabatani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Posteriormente, en la cruz, entregó hasta la última gota de su sangre para expiación de pecados, cumpliendo de esta forma la función del macho cabrío, detallada en el libro de Levítico 16, el azazel, para pasar a la muerte espiritual. Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Seol es infierno. En el Salmo 33 dice: oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida,
para que no descendiese a la sepultura. ¿Sabe qué pienso yo al ponerle estos versos en esta enseñanza? Que eso era lo que él pensaba cuando finalmente murió. En Hebreos 9:27 dice: entonces, tal como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, la muerte física consiste en la desintegración del ser humano, volviendo el espíritu a Dios, quien lo dio, el cuerpo a la sepultura y el alma al Seol. Eclesiastés 12:7: es que el polvo vuelve a la tierra como era, espíritu a Dios, quien lo dio. Al morir el Señor, tuvo que sufrir ese proceso. Ese mismo proceso que sufre el que muere, la separación. Quiero explicar algo. El hijo del diablo más perdido que haya en este momento tiene el hálito de vida en él. El día que muera, ese aliento de vida volverá a Dios. Si usted no consagra su vida, si Cristo no es su Señor, tu alma seguirá atada a tu carne y mantendrás pecados y le llamarás a lo malo bueno. Y nada inmundo entrará en el cielo. Diga: el Señor pasó este proceso y tuvo que ir a presentarse a ser juzgado delante del Padre. ¿Y sabe qué sucedió? Fue declarado culpable. Diga: culpable. Hebreos 9:28: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él llevó el pecado. Diga: la sentencia era la muerte, pero esta muerte no física, muerte eterna. Diga: la muerte eterna es de la cual nadie puede regresar. Diga: nadie puede regresar. Hay casos de gente que murió. Les dije la semana pasada, un impío se convirtió porque cuando resucitaba clínicamente las personas, fueron más de 200 testimonios de gente que se veía en el infierno. Él tuvo que entender que había algo. Pero el que va al infierno, a menos que la misericordia de Dios, como han habido esos casos. Por eso hay miles de gente testificando que fueron al infierno. Yo tengo un amigo, el pastor y salmista Josué Romero. Él cuenta que en un accidente, siendo hijo de pastor, él se vio en el infierno. Y sabe una cosa, Josué Romero es uno de los hombres más espirituales que yo conozco. Porque él tuvo que padecer una situación donde casi pierde su vida. Y siendo hijo de pastor en San Carlos, siendo el que tocaba y cantaba en la iglesia, se fue derechito al infierno. ¿Será que alguien de aquí tiene que pasar esa experiencia para creer?
Diga, la sentencia era la muerte segunda. Diga, y definitivamente Dios tenía que juzgarlo. Apocalipsis 20:14 dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Diga, Jesús en su espíritu, al estar en el infierno, diga, la parte divina de él, el Cristo, ya se había ido con el Padre. La esencia divina se había ido. Lo que estaba ahí era el alma que tenía que ser juzgada. El alma de un justo que pagó el precio por injustos. La muerte segunda para las personas que se pierdan será irse con Satanás y sus ángeles al lago de fuego, porque nunca más en las eternidades tendrán la oportunidad de volver a Dios. El infierno solo es un lugar intermedio. Pero para que esta condena, Guillermito, fuera justa, Jesús, el justo, tenía que experimentar en su vida, en su realidad espiritual, en su alma, la separación total de Dios. ¿Sabe qué dice el Salmo 88:10? Manifestarás tus maravillas a los muertos, y se levantarán los muertos para alabarte. En Levítico 16:10 dice: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentarás vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él y para enviar a Azazel al desierto. Diga, este ritual levítico consistía en pasar los pecados de todo el pueblo a un macho cabrío. Diga, eran dos. Uno era suelto al desierto y el otro era sacrificado. Diga, Jesús fue el Azazel de la eternidad. Él tuvo que ir al desierto, tipo del infierno, a pagar el precio, a ser juzgado. Porque le quiero decir algo: todas las iniquidades, todas las rebeliones de Israel se iba una vez al año en ese Azazel. El sacrificio de Jesús en la eternidad tenía que hacer una expiación eterna. Por eso lo divino había sido quitado. Su alma justa llevó el pecado de todos nosotros. Y Satanás, la muerte, el Hades, que es otro principado, tenían el derecho de destruirlo. Dios cumplió a cabalidad para que el sacrificio fuera perfecto. Era necesaria la expiación. Y el Señor Jesús fue ofrecido como ese Azazel para la eternidad, siendo consumido
su cuerpo de carne, porque lo enterraron, pero dice que era sin parecer. Y en el lago de fuego, diga, donde hay azufre, que es la muerte segunda, diga, de ahí vino el fuego para torturar el espíritu del justo, o el alma del justo, perdón. Porque la ira de Dios por el pecado tenía que ser aplacada. El pecado no se originó en la tierra, se originó en la eternidad. Es por eso que la muerte segunda es eterna. Es más, de la muerte que nosotros llamamos primera, porque esta muerte es la segunda. Esta es salir de este plano material para llegar a la realidad espiritual. Y en la realidad espiritual, si tú no tuviste a Cristo como tu Señor, yo no sé dónde va a ir usted. La sentencia bíblica decía: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4: he aquí, todas las almas son mías. Cuando el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare morirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él. Diga, Jesús, siendo justo, tomó la impiedad, el pecado, la transgresión suya y mía. ¿Sabe por qué yo le digo que no puede vivir una vida impía? Porque el impío es el que conoce la palabra y no la obedece. Pecado no es solo adulterio, fornicación, beber licor, drogarse. ¿Y qué del pecado espiritual? Diga, el pecado espiritual tiene que ver con el creyente que sabe lo que es bueno y no lo hace. Vive impío. El alma del Señor nunca se contaminó. ¿O se contaminó? ¿Cómo? Solo Joseph lee la Biblia. ¿Cómo? Pero llevó el pecado para poder morir. Recuerde esto, para que no salga diciendo lo que yo no dije. Él tenía que sufrir la segunda muerte, la espiritual, para poder redimirte a ti de esa muerte. Por eso yo digo que de algún modo Satanás, el Hades, los demonios pudieron atormentarlo con el fuego de la muerte segunda. Diga, ese holocausto era necesario para destruirlo. Hechos 2:27: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. ¿Sabe que Zacarías 3, del verso 1, habla de un juicio simbólico mostrado al profeta Zacarías, donde hay un hombre llamado Josué, sumo sacerdote, que está siendo acusado por Satanás mismo?
Diga, y hay un ángel que está escuchando el decreto de Dios. Y dice que este hombre Josué, que no es otro que Jesús, y esto es solo una revelación profética, fue escogido. Vea, se lo voy a leer aquí mejor. ¿Para qué? Y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová, y dijo el ángel: Jehová te reprenda. Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de ropas viles. Diga, estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas ropas viles. Y a él le dijo: mira, que te he quitado de ti el pecado, y te haré vestir con ropas de gala. Diga, Jesús, torturado en el Averno, revelado a través de Zacarías. Diga, fue sacado y juzgado. Y como Dios es justo, diga, como Dios es justo, tenía que cumplirse lo dicho por David en el Salmo 139, 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado, entretejido en la profundidad de la tierra. ¿Sabe qué sucedió? Que Dios juzgó el pecado. Jesús dejó de existir en el fuego de la muerte segunda. Y cuando es sacado en la visión de Zacarías, se le presenta un juicio. Toda la acusación, toda la base legal, todos los decretos y derechos legales que tenía Satanás sobre la gente, sobre la humanidad, sobre usted, sobre mi vida, todo eso fue presentado ahí. Pero como el justo había llevado el pecado, ahora la justicia de Dios, diga, la justicia de Dios le iba a otorgar nuevamente su espíritu. ¿Quiere que se lo lea? Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. ¿Y sabe qué dice? El cual también predicó a los espíritus encarcelados. Diga, al diablo, a la muerte, a los demonios, a los chamucos. Diga, le dio una crisis. Diga, lo mataron físicamente. Él aceptó morir emocionalmente. Murió, diga, su alma fue condenada. Llevó la muerte segunda porque experimentó ese juicio de Dios. Diga, y de repente, cuando ya no queda nada de esa alma, y cuando el diablo y todos los demonios están en un fiestón, diga, de repente se materializa esa alma, aparece en un tribunal, aparece Satanás con un montón de argumentos, y Dios dice: es un tizón sacado del fuego.
Y el diablo quería hablar y el ángel no lo dejó. Usted sabe que hay un ángel que le impide al diablo hablar. Un día le voy a enseñar de eso. ¿Sabe una cosa? Diga, al diablo se le cayeron los cuernos, si es que tiene, del dolor de cabeza que le dio. ¿Sabe por qué? Porque el Eterno lo juzgó y lo vio justo. Diga, y de repente en el infierno hay una gran luz. Está el seno de Abraham cerca de ahí, y ahí están todos los justos de la antigüedad. Y están todos los que habían sin Dios, sin oportunidad de salvación, y están encarcelados en tormento. Y de repente, en medio de donde no había quedado nada de esa alma, aparece como león de Judá. Diga, y tembló el Averno. Y él se movió, o no sé cómo fue, pero les predicó. Porque la justicia de Dios era que por causa de la ley se conocía el pecado. Si no había ley, no había pecado. Entonces Dios tenía que dar la oportunidad a aquellos que habían adorado demonios, adorando el sol, la luna, las estrellas, porque eso era lo que conocían. Toda la adoración antigua de los demonios, todo lo que el diablo se había repartido con la iniquidad, todo eso fue destruido. Porque él, diga él, les dijo: yo soy el Dios verdadero. Y los santos de la antigüedad y los que creyeron, diga, tuvieron que subir. Por eso Efesios 4:8 dice, lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Otra versión más cercana al texto antiguo dice las cautividades. Diga, toda cautividad, diga, fue quitada. Y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos. ¿Sabe qué significa? Que él le predicó a los espíritus encadenados. Pero cuando él decide subir, no había quien lo detuviera. Diga, el ángel caído no podía hacer nada. ¿Sabe quién es esta cautividad o cautividades? El sistema de pecado, de rebelión de la eternidad. Es el espíritu de la iniquidad. La primera que se rebeló contra Dios. Ella no lo pudo detener. Diga, el diablo y la muerte y el averno menos. Ningún principado, nada. Porque dice que anduvo en lo más bajo. ¿Sabe qué significa? Que anduvo cárcel por cárcel. Yo soy la vida. Yo soy la salvación. Voy a ofrecerles una única oportunidad. ¿Por qué? Porque dice que subió con todos para llenar el cielo. Diga, y una vez logrado este propósito, le fue devuelta la gloria que tuvo con el Padre antes que fuese el mundo. Y fue resucitado con un cuerpo glorioso para que fuera el primogénito de los muertos. Como dice Colosenses 1:18, Él es la cabeza
del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que habitara en Él la plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que estaban en la tierra, el pecado de Adán, y las que estaban en los cielos, el pecado de la iniquidad, el pecado de los ángeles rebeldes, haciendo paz mediante su sangre a través de la cruz. Y a nosotros, diga, y a nosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Sabe qué significa? Ay, santo, yo siento algo aquí. ¿Sabe qué significa? Que usted no es cualquier cosa. Y el sacrificio de Jesús no es cualquier cosa. Para que usted, por cualquier porquería del mundo, esté perdiendo esta salvación. Por eso dice que el que lo rechaza, San Juan 3:18, dice que ya fue condenado. ¿Sabe qué significa rechazar a Cristo? Que usted no quiere seguirlo. Eso es todo. Cuando una mujer no quiere andar con un hombre, de ahí nada más no anda. Cuando un hombre no quiere andar con una mujer, nada más no anda. Cuando usted no lo quieren en un trabajo, nada más lo despiden. Cuando usted no quiere las cosas de Dios, usted se resiste a las cosas de Dios, usted está rechazando este sacrificio, que tuvo muerte emocional, muerte física y muerte eterna. Si usted lo rechaza, usted será reo del infierno. Y se lo digo con todo el amor que yo le tengo, porque mucha gente no habla este tema, porque este tema nos vuelve a una vida de santidad, a una vida de integridad, a una vida en el temor de Dios. Y la gente hoy quiere vivir a su manera y tener a Dios en el bolsillo, y así no funciona. Él nos hizo santos, sin mancha, irreprensible delante de Él. ¿Sabe qué significa? Que cuando el diablo lo ve a usted y usted está en obediencia, usted está, como decimos en Tiquicia, pulseándola, tratando de hacer bien las cosas. Usted está caminando, usted está orando, usted está ayunando, usted está leyendo la palabra. Ahí va, a veces se cae, se levanta, pero ahí va. ¿Sabe qué pasa? Que cuando usted camina, la santidad del que fue justo está en usted. ¿Sabe qué me gusta? Que dice que cuando subió y llevó cautiva a la cautividad, dio dones a los hombres. Yo a veces no entendía, Carlita, hasta un día de estos que me lo dijo el Señor. Tú no entiendes que tu autoridad radica en mí y que yo te di un don para que me sirvieras, pero ese don que yo te di está impregnado de mi autoridad, y ninguna cautividad puede contra esa autoridad, porque ya yo la he vencido. Santo, santo. Hebreos 10:12. Por esto, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Oiga esto, Romanos 8:11. Y el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No podemos contristar al Espíritu Santo. No podemos utilizar al Espíritu Santo para que nos use. No podemos enojar o herir al Espíritu Santo al punto que se aparte de nosotros. Amada iglesia, es hora que comiences a tratar con esas áreas de tu vida que no son correctas delante de Dios. Y solo para Carlita, pues solo Carlita levanta la mano. Los otros son super espíritu. Por eso Pablo dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Por qué? Muertes. Visto de los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los caídos. Predicado a los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos creían que solo ellos. Creído en el mundo. Diga, la palabra mundo en el idioma griego es la palabra cosmos. En el idioma arameo es una palabra que viene de una raíz hebrea que significa universo. ¿Sabe qué significa? Que todo el universo, el mundo material y el mundo espiritual, todo creyó y recibió la obra hecha por el Señor. Por eso dice: recibido arriba en gloria. Fue así como Dios quiso manifestar su poder según su propósito, buena voluntad, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La revelación del sacrificio perfecto hecho por el Señor Jesucristo para la expiación de nuestros pecados debe de mover nuestro corazón a una actitud cada vez mayor hacia Él por el amor con el que Él nos ha amado. Levante sus manos. Levante sus manos. Cierre sus ojos. Padre, tú sabes que exponer, Señor, esta verdad implica, Señor, poner a este pueblo sobre un camino. Porque de acuerdo al entendimiento y la revelación que se tenga, así seremos juzgados. Señor, en esta hora trata con cada corazón. Padre, que no haya entre nosotros, comenzando conmigo, pecado oculto, raíz de amargura, iniquidad. Que no haya, Señor, en nuestros corazones algo que te ofenda. Señor, amplía esta revelación. Amplía esta revelación. Recíbalo ahora. Porque lo que estoy desatando a usted es el espíritu de revelación y sabiduría, para que usted pueda entender esta luz. Y cuando usted vea esta grabación, usted entienda esta palabra que le he dado, para que usted entienda que Dios te llamó, que Dios te honró, que Dios te predestinó, Dios te envió, Dios te buscó
pero hubo un precio muy alto. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo haga lo que yo no puedo, porque tú sabes que he tratado de exponer esto de la forma más correcta y en la forma más breve, pero que esta palabra, que ese espíritu quede sembrada y produzca en todos nosotros, comenzando conmigo y mi casa, que tu señorío, tu gobierno se manifieste en nuestras vidas. Santo, que la reconciliación de la eternidad venga sobre ti. Yo quiero que usted levante sus manos y haga como que toma algo. Pues yo estoy viendo desde que comencé una visión, desde que yo bajé vi una visión y no he entendido qué es. Pero el Espíritu me dice que es como la reconciliación. Eso lo recibiste por la obra de Cristo. Pero que lo entiendas, que recibas revelación de la obra de Cristo. Que recibas revelación de la autoridad que hay en ti. Que los que son siervos en esta casa reciban revelación. Y los que somos dones al cuerpo de Cristo y los que serán dones al cuerpo de Cristo, que ahora están sirviendo en diferentes cosas, reciban entendimiento de la autoridad sobre la cautividad que Dios te dio. Porque yo estoy viendo, es como una luz, pero es un manto. Pero es como una luz y está cayendo, está cayendo, está cayendo. Está cayendo aquí atrás, aquí donde Morales, aquí donde Joseph, aquí atrás, está cayendo. Es como un manto de luz, es como si fuera pura luz. Eres reconciliado para reconciliar. Por eso dice, se nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso dice, se nos dio la palabra de la reconciliación. Y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra. Tu ciudadanía es de la eternidad. Tu paso por la tierra es momentáneo. Las obras que recibiste y realizas van a establecer tu posición en la eternidad. Recíbalo, ahí está. Ahí está, es que yo no quiero emocionarlo a usted, no hace falta. Yo veo que el manto ya cayó. Yo voy a contar hasta 3 para que usted reciba esto, porque yo no puedo manipular su emoción. 1, 2, 3, ahora recíbalo. Recíbelo, Yenori, recíbelo, Sandra, recíbelo, Leonel, recíbelo, Carlita, Jeffrey, mi madre, mi tía, Mari, Guillermo, Dina, Justin. Recíbanlo, Carlita, Martita, Irving. Recíbanlo, Tabita, Tavo, Jonathan, Erika, Morales, Bebé, Profeta Mireya, Pastora Kelly. Recíbanlo ahora. Es un manto de reconciliación.
Oh, santo. Él fue justificado en el Espíritu. Y esa justificación en el Espíritu está sobre ti. Fue visto por los principados, las potestades, los dominios. Oh, santo. Todo el que lleve el manto de reconciliación va a predicar con el poder y la gloria. Oh, santo, ahí está el Espíritu Santo. Recíbalo, recíbalo, porque esta es una obra que solo Él puede hacer. Recíbelo, ahí está, ahí está, ahí está. Si usted quiere llorar, llore, deje que Dios lo toque. Tome 2, 3 minutos y recíbalo. Por eso es que cuando te cubres con la sangre, cuando participas de la cena, tienes la vida eterna. Y toda enfermedad tiene que irse. Toda opresión tiene que terminar. Toda carencia. Porque has sido reconciliado. Y lo único que el Señor pide es tu obediencia. Y Él mismo intercede por ti y por mí. Hay una unción sobre ti, Joseph, esta tarde. Recíbela. Porque está llegando tu tiempo, Joseph. Santo, 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 santo. Recíbelo, recíbelo. Quiero que se ponga de pie. Y haga como si usted se estuviera vistiendo, como si se estuviera poniendo una cobija, un manto. Hágalo ahora. Porque por la sangre fuiste reconciliado. Digo esto y termino. Vi una visión de una luz. He estado viendo una luz diferente a lo que yo había visto antes en el Espíritu. Hace un tiempo el Espíritu me habló y me dijo: vas a ver algo nuevo para ti, porque el tiempo cambió. Yo se lo enseñé a usted proféticamente. Vivimos los días de la redención. Vivimos los días de la preparación para la gloria. Y yo vi un manto. Era un manto grande que se hizo mantos pequeños, como de luz. Y luego se tiñó de rojo. Y quiero decirle con mucho temor de mi Dios que el Señor ha puesto una cubierta. Y Él va a traer luz de lo que yo le he podido hablar hoy.
Y usted lo va a entender. Y eso se va a volcar en un corazón tan agradecido. Por el amor que Él tuvo por llevar tu corona y mi corona. Y por el amor que el Padre tuvo de enviarlo a Él. Y todo lo que Él predestinó para usted, para mí, lo haremos. Seremos instrumentos de reconciliación. Tenemos la palabra de la reconciliación. Tenemos el ministerio, el trabajo. Y es que Cristo a través de nosotros reconcilia al mundo. Y los dones, talentos y llamados se van a desatar. Si usted entiende esta palabra, la aceleración que el Espíritu Santo habló será todavía más rápido en usted. Si no lo entiendes, seguirás viviendo a tu modo. No habrá cambio. Del señorío de Cristo no habrá nada. Y verás a otros surgir, ser usados por Dios, y tú te quedarás ahí con el riesgo de que esa vida impía te condene en el infierno y finalmente en el lago de fuego. Pero como el atalaya de Dios esta tarde, yo declaro ante la eternidad, ante esta congregación y ante los infiernos, que la palabra de Dios he decretado y que soy libre de la sangre de ustedes. Pero como el vocero, toco la trompeta. Busquen a Dios en tanto pueda ser hallado.